¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Hola, profe, sí. Bacán, excelente, qué bueno. Sí, se escucha bien. Muy bien, ya pues, buenos días de nuevo, espero que estén bien. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 2, pero nos vamos como a desviar un pelo, ¿ya? Un poquitito. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, la idea es que, por un lado, introduzcamos las redes neuronales para procesamiento de datos en contexto urbano. Pero como vimos en la clase pasada, llegamos hasta cierto punto, ¿cierto? O sea, vimos que había ciertos problemas, ¿ya? Cosa, que hacía que esto no funcionase tan bien, ¿ya? Y el punto es que, bueno, hoy día vamos a ver un poquitito más en detalle. Al principio, ahora en los primeros minutos, vamos a retomar lo que no alcanzamos en la clase pasada. Y luego vamos a partir, perdón, y debiésemos concluirlo esta clase, con un esquema de ¿cómo decirlo? Digamos un algoritmo, ¿ya? Un tipo de algoritmo distinto, no basado en redes neuronales, que le quitó el trono a las redes neuronales en este esquema de clasificación de datos tabulados, ¿ya? Y resulta que vamos a ver ciertas características porque funciona bien y todo va a ser rápido en el sentido de que no debiese tomarnos más de una clase porque el foco no va a ser eso en el curso, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que al ver esta técnica distinta, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después de que terminemos estas slides que nos quedan. La próxima semana vamos a tener dos sesiones en que por un lado vamos a intentar modificar o arreglar las redes que hemos visto hasta la clase del martes y de hoy, tomando ideas de esta otra técnica, ¿ya? Y vamos a converger a un esquema de redes neuronales que es especial o lo que se conoce hasta el momento como el mejor para los datos tabulados. Y junto con ver la materia vamos a ir viendo ejemplos ya sea en TensorFlow o en PyTorch para meter mano en la parte de redes neuronales en serio, cosa que también tengan algo de código para cuando suelte la tarea 1 que debiese ser la próxima semana, ¿ya? Jueves de la próxima semana o domingo de la próxima semana. ¿Ya? Así que ese debería ser el esquema que vamos a seguir. Y eso, no sé si tienen alguna duda antes de continuar. Déjeme ver si hay alguien levantando la mano. Durante la semana de la tarea va a haber también lectura de papers. Podemos verlo, no hay problema. O sea, la tarea, la idea es que, a ver, yo voy a ser bien transparente con esto. No me interesa mucho poner un plazo para la tarea, para que la termine. O sea, yo voy a decir, mira, la tarea va a ser, no sé, de 2, 3 semanas para que la hagan. Y la idea es que la entreguen ahí, pero si alguien me dice, mira, sabes que no puedo entregarla en 2, 3 semanas por A, B o C motivo, ya, entrégala cuando podáis, ¿ya? No me complicaría para nada que alguien llegue el último día de evaluaciones, toma, acá están todas las tareas y todas las cuestiones que antes nos había entregado, las revisaré yo, etcétera, no me complica. Pero no es la idea porque terminan en el fondo dejando todo para el final y no se cumple bien lo objetivo de aprendizaje, ¿ya? Así que a lo que voy es que yo estoy abierto en ir moviendo un poco las cosas para aliviarles la pega. Y si eso es que esa semana no haya lectura o la semana que se entregan las cosas no hay lectura, etcétera, puede ser, vayámoslo viendo. Yo de todas maneras les voy a dejar lecturas porque son importantes y si son obligatorias o optativas, creo que va a terminar dando lo mismo con el fin de aliviarlo. ¿Ya? Así que tranquilo por ese lado, Felipe. Más consultas. Nada más al parecer. Ya. Entonces vamos rápido con estas poquititas slides que nos quedaban. Entonces, habíamos terminado de ver la clase pasada. Acá estamos. Que estas redes que si bien
tenían todas estas características buenas, que eran, podían aprender cualquier cosa, etcétera, chuta, caían en este problema de mínimos locales y globales. Eso hacía que se sobreentrenaran muy rápidamente. Vimos el ejemplo del Fashion MNIST, ya que de verdad era un poco más difícil que el MNIST, y veíamos como esto fracasaba miserablemente. Si ustedes prueban MNIST con una red neuronal como esta, el MNIST normal, van a llegar al tiro al 98-99% de rendimiento. ¿Ya? Y es porque es un set de datos muy fácil, pero el Fashion MNIST, que es más complicado, ya muestra los problemas de las redes si se entrenan sin estas consideraciones extra. ¿Ya? Una de las bueno, lo voy a ir mencionando, pero una de las consideraciones extra es este dropout que les mandé como lectura. ¿Ya? Entonces, vimos también que en este caso un SVM, en este de la doble espiral, un SVM andaba muchísimo mejor que el MLP. ¿Ya? Y eso es preocupante porque el SVM es una técnica lineal, rápida, lo que quiera uno, pero es lineal, y acá queríamos aprovechar esta no linealidad que nos dan los MLP. Entonces, bueno, uno de los mecanismos que tradicionalmente se han ocupado para evitar esto es el momentum, que viene de la idea de evitar los mínimos locales, ¿ya? Y como muchos algoritmos o técnicas o ideas en Machine Learning, está tomada de cosas que ocurren en la naturaleza, etcétera, y adaptadas computacionalmente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si, como dice el nombre, si uno viene con momentum, uno viene con mucha velocidad, olvidémonos de la masa, y hay un hoyo, uno seguramente va a pasar por sobre el hoyo y no le va a pasar nada, ¿ya? O si viene, por ejemplo, como esta silla a montar que vemos ahí, uno va a llegar, va a pasar como rajado y después va a empezar a bajar por donde corresponde. Entonces, la idea era de cierta manera entregarle al algoritmo esta noción de que si va muy rápido, va muy bien. No intentes reducir esa velocidad de un momento a otro, no te pegues un frenazo, sino trata de seguir bien, porque de esa manera vaya a evitar un poquito el ruido quizás, ¿ya? O sectores con derivada muy chica, ¿ya? Como por ejemplo acá justo en la mitad de la silla de montar, la derivada es cero, pero si uno se mueve a cualquier lado, la derivada deja de ser cero, ¿ya? Y en distintas direcciones. Entonces, se propuso hace mucho tiempo este método del momentum, que se ocupa en otras técnicas también, no solo en redes neuronales, y más allá de la fórmula, fíjense que, un segundo, ya, ahí estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cuestión? Va a llegar y va a decir, mira, yo voy a tener mi dirección de descenso previa, que es esta, ¿ya? Que es la dirección que yo venía antes, esta B corta, y la voy a multiplicar por un gamma, por un coeficiente, ¿ya? Generalmente es un 0,9, algo por el estilo. Yo le voy a creer mucho a la dirección con que yo venía antes, ¿ya? Y acá a la derecha le sumo ¿cómo decirlo? El nuevo gradiente, ¿ya? Entonces, si yo estoy llegando a un sector con bajo gradiente, ¿ya? Que es un mínimo local, chuta, va a afectar poquitito, va a afectar solo esto, pero no va a afectar por la izquierda porque voy a venir con este momento. Y luego, la actualización de los pesos es, mira, lo que yo tenía antes, menos la dirección que me voy a mover. Ya esto es descenso del gradiente, y esto es la ecuación del momentum, esencialmente. ¿Ya? Acá el descenso del gradiente generalmente tiene un alfa o algún coeficiente de ese tipo. Acá no lo estamos comiendo porque tenemos el gamma y el alfa acá. ¿Ya? Así que está contenido. ¿Ya? Y bueno, en esta... Sí, Andrés, porfa, dale. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, sí, dale. Me parece bien chora la similitud del momentum, pero quería preguntar en ese sentido, si el hoyo es como muy profundo, igual me puedo quedar atrapado ahí, ¿no? Sí, sí, esto tiene límite. Y es buena la pregunta porque si bien el momentum suena como, oye, mira, aquí la magia, tiene esos problemas, ¿ya? Hay situaciones que de verdad no puede salvar el momentum, tiene otras cosas que uno se va dando cuenta más adelante, que es muy dependiente del learning rate, ¿ya? Entonces uno tiene que ir achicándolo, se hace complicado. Entonces, a lo largo del tiempo han salido nuevos algoritmos que son, en el fondo, estos de acá, y todas las semanas sale alguno nuevo, ¿ya? De hecho, el más típico es uno que se llama Adam
que ocupa, es como una mezcla de todo esto, que en el fondo intentan de una u otra manera meter la información de segundo orden, pero no tan fuerte, ¿ya? Es súper heurístico todo. Y funciona mejor, de hecho, cuando uno ve en este gráfico, quizá no se les ve bien, a ver si, porque quizás se ve con muy pocos cuadros por segundo, denme un segundito. Ya, ahí debiese verse un poquitito más rápido. Ah, no, y obviamente ahí está. Ya. Entonces vemos que, chuta, hay el momentum, fíjense que es el verde, se queda un poquitito atrapado ahí, se demora, pero sale. El descenso gradiente tradicional ya se queda ahí atrapado, que es el rojo. Pero hay otros algoritmos, estos de acá, el RMS Pro, PADA-Delta, DAGRAD, que van mucho más rápido. Y justamente porque tienen esta información extra que les permite rápidamente encontrar una dirección de mejor descenso, ¿ya? Ahora, lo que se ha ido aprendiendo con el tiempo es que si bien yo converjo más rápido a un mínimo local, porque sigo sin asegurar el mínimo global, el punto al que se llega es peor que al que yo llegaría con un entrenamiento ideal con el descenso de gradiente. ¿Ya? O sea, este sigue siendo el mejor algoritmo desde el punto de vista de rendimiento si yo logro evitar todos estos espacios complicados. ¿Ya? Pero eso requiere mucha pega, mucho fine tuning, etc. Entonces, los últimos avances han logrado de cierta manera equiparar las cosas, pero uno ahí tiene que poner sobre la balanza, me demoro años o tengo que meter mucha mano o llego a un punto que es razonablemente bueno y llego rápido. ¿Ya? Les voy a mandar como lectura más adelante cuando veamos los datos visuales. Les voy a mandar como lectura alguno de estos algoritmos de optimización más avanzados o más rápidos. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir cubriendo esos aspectos. Súper. ¿Más dudas? ¿Profe? Sí, Darío, cuéntame. Y esto, entiendo que hay algún algoritmo que es como que usan los algoritmos genéticos que se pegan saltos de alguna forma aleatorio de forma tal de tratar de evitar estos óptimos locales. Claro, exacto. Si bien para redes neuronales de este tipo no es muy popular el ocupar algoritmos genéticos, por el tema de la no continuidad, etc. No termina convergiendo bien. Pero en aprendizaje reforzado, que es la penúltima unidad, ahí sí se ocupa harto los algoritmos genéticos, justamente porque hay que explorar mucho y es muy fácil quedarse en los mínimos locales. Así que debiésemos ver, al menos como lectura, algún tipo de algoritmo genético para este tipo de cosas, que sí se ocupan en aprendizaje reforzado. Ya, demos entonces. Entonces, este es un mecanismo que sirve para aliviar este problema. ¿Ya? Ahora, otro esquema también es el de validación cruzada, que también es algo general y que nos permite ir más que eliminando el sobreentrenamiento, detectando cuándo nos sobreentrenamos, ¿ya? Y en ese momento cortarlo, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Como les mencioné, es una técnica súper genérica. Yo voy a tomar mi set de datos, ¿ya? El set de entrenamiento, no el de test. El de test queda separado, siempre, afuera. El de entrenamiento, y lo voy a dividir en K partes iguales. Generalmente K es 5 o 10. Y de esos K voy a ocupar K-1 para entrenar y 1 para validar. ¿Ya? Y voy a ver cómo le va en el set de validación. Luego voy a tomar un segundo experimento donde cambio el que voy a ocupar de validación y ocupo otros K-1 distintos. ¿Ya? Y así sucesivamente para que cada uno de los K, en este caso el slide 5, hayan pasado siendo set de validación. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nuestro algoritmo va a estar viendo, oye, vamos a poder caracterizar mejor el poder de generalización que tiene. ¿Ya? Eso es una manera de ocupar la validación. La otra manera es algo que discutimos un poco antes, en que yo constantemente estoy probando para un set de validación y cuando veo que el rendimiento de entrenamiento sube y la validación baja, lo corto ahí. ¿Ya? El problema que tiene eso es que me estoy sesgando al rendimiento en un solo set de validación. Entonces ya estoy sesgando mi entrenamiento. Este esquema evita un poco ese sesgo y nos permite, si nos acordamos de este sesgo el trade-off entre sesgo y varianza, nos permite estar minimizando un poco la varianza.
porque vamos a ver el rendimiento en distintas instancias. ¿Ya? Entonces, esto es un mecanismo muy poderoso que uno siempre tiene que tenerlo en consideración, la validación cruzada, para controlar un poco esto del overfitting o caracterizarlo mejor. ¿Ya? Otro esquema que se ocupa también es el de ocupar distintas funciones de activación. ¿Ya? Nosotros vimos la logística, 1 partido por 1 más elevado a menos x, también el escalón y también la identidad. ¿Ya? La tangente hiperbólica y el arco tangente son muy similares a la función logística en cuanto a forma, pero tienen ciertas ventajas, desventajas dependiendo del caso. ¿Ya? El problema que tienen ese tipo de funciones de activación o funciones no lineales es que muy rápidamente mi gradiente deja de ser fuerte. ¿Por qué? Porque si se fijan, la derivada de esta es siempre una fracción de la función, ¿ya? Es f de x por 1 menos f de x. Siempre va a ser más pequeño. Eso significa que yo estoy escalando el gradiente para que sea cada vez más pequeño. Y cuando tengo redes muy profundas, el gradiente al pasar, recuerdan que cuando hacemos el backpropagation, el gradiente va pasando desde el final de la red hasta el principio. Cuando voy llegando al principio, ya no le queda muy poca norma al gradiente. ¿Ya? Y es un problema que uno lo ve en la práctica. En teoría da lo mismo, funciona. En la práctica vemos que numéricamente el gradiente llega a ser casi cero. Entonces el entrenamiento de la red se queda pegado. No es un mínimo local, sino que se queda pegado y no puede descender. ¿Ya? Y eso pasa muy rápidamente. Si se fijan en la función logística, yo tengo también todo este sector y todo este sector donde la derivada es cero. Eso significa que solo acá voy a estar actualizando los pesos. Es un intervalo muy pequeño. Y si yo intento agrandarlo, mi función logística pierde esa característica de tratar de discriminar entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, más bien tarde, tipo en los años 2000, ¿ya? Empezaron a ocuparse otro tipo de no linealidades que son esencialmente funciones lineales a tramo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ReLU, que es la más utilizada, lo que termina siendo es 0 si eres menor que 0, x si eres mayor que 0. ¿Ya? Entonces, la derivada es 0,1, pero siempre se está calculando, o casi siempre se está calculando algún tipo de derivada. ¿Ya? Y funciona súper bien en general. De hecho, vamos a ver que es la más usada cuando vemos datos visuales, redes neuronales para datos tabulados, etc. Y hay otras variaciones de la ReLU, que son la PReLU, la ELU, la SoftClass, etcétera, que tratan de tener la misma idea un poco modificada. ¿Ya? Y esto funciona bastante bien para acelerar la convergencia, condicionamiento numérico, pero va a depender un poco de la aplicación. ¿Ya? En algunas una, en algunas en otra. Estas también se siguen ocupando en otros dominios, etcétera. ¿Ya? Pero es algo a tener en cuenta cuando uno está diseñando, y en general uno se decide por una y tiene toda la red con eso. ¿Ya? No es necesario aprender esto o andar cambiando. ¿Ok? Más técnicas para esto son, por ejemplo, descenso de gradiente estocástico, ¿ya? En que en vez de yo tomar todos los ejemplos y calcular la derivada, agarro un subconjunto aleatorio, le calculo de la derivada a eso y desciendo en esa dirección. ¿Ya? Y eso permite que esto no se sobreentrene porque el gradiente es más errático, por lo tanto voy a ir saltando estos mínimos locales. Además tiene la ventaja de que es más rápido, porque calculo el gradiente de una cantidad pequeña de ejemplos. Si tengo un set de datos con 1 millón de ejemplos, chuta, no quiero calcular el millón porque me va a demorar mucho. ¿Ya? Y esto hay garantías teóricas que indican que esto converge al mismo mínimo que convergería el descenso gradiente tradicional, ¿ya? Con una cantidad arbitraria de pasos, pero converge. ¿Ya? Otro esquema también es de inicialización de pesos. Les voy a mandar algún paper seguramente la próxima semana, que son técnicas para mejorar el condicionamiento inicial de la red, para que converja más rápido inicialmente, para que los pesos no crezcan, no bajen, etc. Y eso también ayuda a evitar estos problemas. ¿Ya? También la normalización de los datos, ya que los datos de entrada ojalá sean normales 0,1. ¿Ya? De hecho, también un paper que le voy a mandar más adelante, una técnica que se llama Batch Normalization, que se encarga de aprender normalización entre las capas. Porque yo puedo normalizar mis datos a la entrada, pero nada más asegura que después entre las capas los datos sigan normalizados. Y de hecho, no, hace cualquier cosa. Y el Batch Normalization me permite normalizar eso para acelerar la convergencia. ¿Ya? También otras cosas como regularización, que la vamos a ir viendo a lo largo del curso, la L2, que esto es lo mismo de los SVM, ¿ya?
que esto era la norma de los pesos al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Que estaba relacionada con el margen. Bueno, es una manera de disminuir el overfitting también, y la otra, que es la que les mandé como lectura, que es el dropout, que es apagar neuronas aleatoriamente, y eso curiosamente funciona muy bien. Les voy a dejar en algún momento, no obligatorio, pero si quieren, un paper en que logran descubrir a qué expresión analítica corresponde hacer el dropout. Ya, es bien interesante porque el dropout es apagar neuronas aleatorias, pero con este desarrollo teórico uno ya sabe que corresponde a meter un término que busque que la matriz tenga sea low rank y otro que sea sparse y una serie de cosas. Es bien choro el desarrollo, excede al curso porque es algo más bien teórico que no buscamos en este curso, pero es interesante tenerlo como noción de que efectivamente muchas de las cosas que uno hace como por tincada que debe funcionar, tiene una contraparte analítica. ¿Ya? Es bien, al menos a mí me interesa mucho ese tipo de cosas. ¿Ya? Y para finalizar esto de las redes neuronales tradicionales, que incluso con todas estas consideraciones los MLP son muy difíciles de hacer funcionar exitosamente si uno le mete la tabla con muchos datos y muchas columnas. ¿Ya? El problema no convexo, mínimos locales, el rendimiento así a la mala, no es superior al resto de las técnicas para datos tabulados. ¿Ya? No es mejor que los SVM, sin duda no es mejor que lo que vamos a ver en el resto de la clase, de los ensambles, así que tenían todas las de perder. ¿Ya? Y la interpretación de los modelos es altamente compleja, y eso es un temón. ¿Ya? Yo no tengo idea qué significa el peso 25 de la capa 3. No me dice nada. Cuando uno hace una regresión ya bien formada y hace los test y todo, uno sabe, oye, mira, el signo te indica algo, ya te está diciendo si es correcto o no. Acá no tenéis idea, ¿ya? Y eso va a ser un problema. Vamos a leer sobre técnicas que nos permiten mejorar esto, ¿ya? Y el problema fue el siguiente, que dadas las restricciones de la época, estamos parados más o menos en 1990, ¿ya? Otros modelos aparecían como una opción más atractiva por tiempo de ejecución y explicabilidad. Y las redes neuronales dejaron de utilizarse, ¿ya? Y esto ocasionó, entre otras cosas, una época negra o blanca, depende de cómo uno quiera verlo, que se llama el invierno de la inteligencia artificial, ¿ya? Donde se acabaron los fondos. ¿Ya? No había más fondos para cualquier cosa que dijera inteligencia artificial, nada. Uno podría pensar, o sea, lo que pasaba era que los sistemas expertos eran los reyes, o los modelos probabilísticos. Ahí Felipe hace una acotación súper interesante en que el MCMC, ya el Markov Chain Monte Carlo, tuvo su época de gloria, donde efectivamente los mecanismos probabilísticos, el muestreo, aparecían como opciones mucho más aceptadas, ¿ya? Que las redes neuronales, o cualquier cosa que dijera inteligencia artificial, ¿ya? Y toda esta época la gente se fue a Canadá, ¿ya? Y gracias a eso, todo esto ocurrió gran parte de lo que estamos viendo. ¿Ya? Así que eso ya más adelante lo vamos a tocar, pero claramente Canadá fue la salvación del área. Hay que agradecerles profundamente. Ya, entonces bueno, ahí terminamos con lo de las redes neuronales. Voy a parar de compartir esto para pasar a las otras slides. Esto ya se cierra. Y vamos a partir con esto. Y comparto. No sé si fijaron que no tuvimos problema. No, todavía no son las 10:30. Bueno, estoy conectado al celular, así que no debemos tener problemas. Ya, ahí estamos con las slides. Estas las dejé ya en el sitio, las subí ayer en la noche. Hoy hace un rato hice una muy pequeña modificación de orden, que lo voy a subir pronto, ya, pero es algo muy menor. Entonces, bueno, vimos recién todos los problemas que tienen las redes neuronales para datos tabulados, ya que si bien para algunos problemitas chiquititos es fantástico, para otros de verdad guatea terriblemente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora esto de los árboles y ensambles, que es esta técnica. Luego vamos a ver la próxima semana mecanismos especiales para mejorar el rendimiento de datos tabulados. Y más adelante en el curso vamos a ir viendo, oye, mira, las redes
así tal cual nos sirven para imágenes por algún motivo. Bueno, vamos a meter esta modificación para que funcionen con imágenes. Ah, mira, no funcionan para series de tiempo, por ABC motivo. Uy, vamos a meter esta modificación. Y ahí vamos a ir mejorando cada vez más y vamos a tener una batería de herramientas al finalizar el curso para distintos tipos de datos. Y se van a dar cuenta, y eso a medida que avanza el curso, que como todo uno lo va aprendiendo, no hay nada puesto fijo, ¿ya? Salvo que uno quiera, uno podría hacer una estructura, una arquitectura que aprenda de distintos tipos de datos al mismo tiempo, porque vamos a mezclar, mira, la red que tiene para ejemplos visuales, para tabulados, para grafos, etcétera, y yo le voy a poder meter a este monstruo, a este Frankenstein, así la cachada de datos de distinto tipo, y esto va a aprender, ¿ya? Y eso es el gran poder que tienen las redes, que finalmente todo uno lo está transformando a un espacio vectorial aprendido, donde la red se va adecuando a las cosas. ¿Ya? Y ese es me gustaría que fuese con el mensaje final del curso, que ya, ok, todavía falta mucho, pero en el fondo que vayan llegando a que da lo mismo el tipo de dato que tengáis, tú podéis tener arquitecturas de redes para procesarlo y aprender todo en conjunto. Y eso para mí al menos es el gran poder que trae esto, más allá del rendimiento bueno, etc. ¿Okay? Pero bueno, no nos adelantemos, estamos todavía en miserables datos tabulados, ya en que nos va mal con las redes. O sea, ni siquiera las redes son buenas, salvo casos muy particulares. ¿Ya? Entonces, un ejemplo típico de datos tabulados es algo como el siguiente. Por ejemplo, yo querría, dado un set de datos, decidir si me conviene jugar o no. Ya este es un ejemplo de jugar tenis. Y medí 4 variables, ya como está el clima, la temperatura, la humedad y el viento. Clima soleado, nublado, lluvioso, temperatura alta, agradable o fría, humedad alta, normal, y viento verdadero o falso. ¿Ya? 4 variables que por algún motivo decidí medir. ¿Ok? Y en base a esas yo puedo decidir, ah, mira, voy a jugar o no jugar. Ya, esto es algo bastante humano. O sea, yo miro para afuera, ya no, me da lata salir, ¿ya? Va a llover o tengo que abrigarme, etc. ¿Ya? Súper, súper básico esto. Entonces, si uno le dan esta tabla, ¿ya? Uno como humano y como humano le dicen, oye, ¿cómo puedo clasificar esto? ¿Cómo puedo hacer un algoritmo, ¿ya? Para decidir si jugar o no jugar? Si nos basamos en lo que hemos aprendido hasta el momento, uno diría, mira, vecinos cercanos. Pero vecinos cercanos lo que vimos era para datos numéricos. Y acá tenemos variables no numéricas. ¿Ya? Chuta, problema grande, tenemos variables categóricas. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podríamos decir que en las variables categóricas, yo si tengo 3 categorías distintas, tengo un vector de 3 dimensiones, donde pongo un 1 en la dimensión de la categoría que se está activando. Podría hacerse, pero no funciona tan bien. ¿Ya? Al menos los mecanismos que hemos visto no manejan naturalmente ese tipo de problemas. ¿Para qué hablar de las redes neuronales? ¿Ya? O sea, funcionan con datos numéricos, con esto de verdad no funcionan bien. Vamos a ver la próxima semana cómo se las arreglan para eso las redes neurales. Entonces ahí uno dice, chuta, de lo que hemos visto, yo sé que hay otras técnicas para hacerlo, hay regresiones para esto, pero uno ahí dice, chuta, con lo que hemos visto no sabemos cómo hacerlo, pero uno podría pensar en un enfoque bien simple, básico, y yo lo llamo humano, y acá la gracia interpretable, en que yo voy a ir decidiendo variable a variable, ¿ya? Si me conviene o no. Entonces, por algún motivo yo decidí elegir el clima, ¿ya? Y veo que si el clima está nublado, yo siempre voy a jugar, ¿ya? Entonces reviso, mira, nublado, sí, perfecto, nublado por acá, sí, fantástico, nublado por acá, sí y sí. Oye, toda la razón, pues cada vez que está nublado yo salgo a jugar, así que hago el test, si está nublado, sí. Si está soleado, chuta, mira, a veces no, y a veces sí. Tengo que preguntarle a otra variable. Y ahí le pregunto otra variable, por ejemplo, la humedad. Si la humedad está alta, resulta que no, y el clima soleado nunca voy a jugar, pero si la humedad está normal y el clima soleado, sí voy a jugar. Y así podría hacerlo para el otro lado, cuando el clima es lluvioso, con el viento. ¿Ya? Entonces yo podría ir probando distintas variables, distintos cortes, ¿ya? Formando un árbol donde mis nodos hoja del árbol, estos vamos a llamarlo nodos internos, ¿ya? Y estos van a ser nodos hoja. Este acá es el nodo raíz, que para todos los ejemplos es un nodo interno.
voy a ver que puedo construir un árbol, ¿ya?, que me permita tomar una decisión lo más cercana posible a lo que me están entregando los datos, sin importar si mis variables son categóricas o numéricas, con la ventaja que yo, una vez que construye el árbol, siempre voy a tener una interpretación de lo que estoy decidiendo. Siempre voy a poder decir, ah, tú saliste a jugar porque bla, bla y bla. Porque todas las decisiones son con respecto a una variable y yo le pongo ya sea un umbral o le voy a decir, mira, cada una de estas categorías, ¿ya? Entonces, esta técnica clásica en Machine Learning sigue siendo muy contingente, se llama árboles de decisión, ¿ya? Es una técnica ocupada principalmente para aprendizaje supervisado, se puede ocupar para aprendizaje no supervisado también, ¿ya? Pero la vamos a ver acá como supervisado nomás. Puede realizar clasificación y regresión sin ningún problema. Y puede usarse sobre distintos tipos de variables de manera simultánea, binaria, categórica, numérica, etcétera, sin mayor esfuerzo, ¿ya? O sea, yo podría tener efectivamente una base de datos que mezcla cualquier cosa y mi árbol de decisión debiese andar razonable, ¿ya? De hecho, vamos a ver al final de la clase que con ciertas modificaciones anda mejor que las redes neuronales, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona un árbol de decisión? Es más o menos evidente. Cada nodo interno, incluyendo la raíz, representa un atributo, ¿ya? Una variable, una columna en mi tabla, y cada nodo, y cada nodo hoja, una categoría de las que yo quiero clasificar, ¿ya? Jugar, no jugar, aprobado, rechazado, etc. ¿Ya? En cada nodo interno, incluyendo la raíz, yo voy a realizar un test en base a uno de los atributos que tiene la tabla, ¿ya? Y las aristas de este grafo, los arcos, representan el resultado del test, ¿ya? Sí, no, bueno, malo, mayor que, menor que, etc. ¿Ya? Y para clasificar un registro nuevo, un ejemplo nuevo, yo voy a tomarlo y lo voy a pasar desde la raíz hasta donde me vaya llevando el viaje de un nodo hoja, ¿ya? Es parecido a estos concursos en que yo tiro un tejo arriba y empieza a rebotar, irse por los distintos caminos. Es más o menos la misma idea, solo que ahí es más o menos aleatorio. Acá no es aleatorio, sino que es determinístico. Voy a ir eligiendo un camino de acuerdo a los atributos que tenga ese ejemplo, ¿ya? Y eso es un árbol de decisión, ¿ya? Una vez que el árbol está construido. Vamos a ver un ratito cómo se construye. Pero es súper simple, ¿ya? Y es muy práctico, es muy rápido, se puede optimizar, etc. Entonces, y bueno, es muy ocupado en la práctica. La pregunta ahora que cae de cajón es, ¿cómo voy a construir un árbol de decisión? ¿Ya? ¿Cómo elijo las cosas? ¿Cómo pongo los umbrales, etcétera? ¿Ya? Y vamos a ver que es bastante directo y fácil de hacer. Entonces, uno puede seguir un algoritmo recursivo, ¿ya? Sumamente simple, que es el siguiente. Pregunta 1, ¿pertenecen todos los registros que tengo la misma clase? ¿Ya? Si es así, marco ese nodo como nodo hoja y retorno la clase respectiva. No hay nada que hacer. Todos los ejemplos son de la categoría jugar. Ya, perfecto, no tengo que revisar nada. Si es que no es así, voy a pasar al paso 2 y voy a revisar si todos los registros tienen el mismo valor para todos los atributos que determinan su clase. ¿Qué significa eso? Que todos los registros tienen el mismo vector de características. ¿Ya? Son ejemplos repetidos que podría pasar. Si ese es el caso, voy a retornar, ya marcando el nodo como hoja, con la clase más común. ¿Ya? ¿Qué podría haber pasado acá? Que yo tengo ejemplos con las mismas variables, pero con distinta categoría. Pueden estar más rotulados, puede ser que mis variables de verdad no son discriminativas, etc. En ese caso el árbol nos hace problema y dice, ya, mira, voy a ver cuál es la clase más repetida entre los ejemplos, y como todos son iguales, voy a retornar la más común. ¿Ya? Y esa va a ser la clasificación, lo marco como nodo hoja. Perfecto. Si ninguna de esas dos condiciones se cumplen, uno puede agregar una tercera condición, que es, tengo una cantidad de ejemplos menor o igual a cierta cantidad, ya uno lo va a ver más adelante. Pero si ninguna de estas dos condiciones se cumplen, yo voy a, elegir el mejor atributo, ya vamos a ver cómo, usar este atributo como nodo raíz, ¿ya? Y divido el set de entrenamiento de acuerdo a este atributo, soleado, no soleado, por ejemplo. Y para cada rama, construyo recursivamente el árbol mediante este mismo algoritmo. Empiezo a preguntarme lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es un típico ejemplo de algoritmo recursivo. Los que tuvieron en programa avanzado, programación con herramientas para herramientas de ingeniería, se van a recordar de lo que sufrieron con la recursión,
este es un algoritmo recursivo para construir árboles. Verifico si el nodo en que estoy puede ser marcado como nodo hoja. Si es que sí, lo marco y retorno lo que corresponde. Si es que no, elijo el mejor atributo, divido, vuelvo a ejecutar el mismo procedimiento. ¿Ya? Y acá uno lo puede ver a la derecha en estos ejemplos, en que esto es para una variable numérica, en que yo primero digo, mira, x1 es menor que t1, ¿ya? Ya vamos a ver cómo definir ese umbral. Si es que es menor, luego voy a preguntar por x2, si es menor que t2, ¿ya? Si es que es mayor, bueno, voy a preguntar por t3, etc. ¿Ya? Si lo vemos esto mismo en el plano, yo voy a decir que, mira, estoy en x1 y voy a trazar un umbral perpendicular a mi eje t1, ¿ya? Y en el espacio que quedó menor, voy a medir t2, perdón, voy a medir x2 y ahí voy a trazar el umbral t2. Y eso me da la región 1, que es esta de acá, ¿ya? Y para los que son mayores, me da la región 2, que es esta de acá, ¿ya? Y después yo puedo seguir, mira, acá yo ya estaba con los que eran mayores que T1. Bueno, dentro de los que son mayores que T1 voy a diferenciar los que son menores que T3, que es otro umbral acá. Y eso va a ser la región 3. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces los árboles lo que están haciendo es cortar de manera perpendicular el eje en el que yo estoy haciendo el test. ¿Ya? Por lo tanto, yo estoy teselando mi espacio mediante puros rectángulos, ¿ya? Para hacer una aproximación de la función. ¿Cómo se ve esto en 3D? De la siguiente manera. ¿Ya? Yo tengo puros escalones. ¿Ya? Esta es esto es, a ver acá, esto es región 1, esto de acá, ¿ya? Esto es región 2, esto de acá es región 3, región 4 y región 5. ¿Ya? Solo que he visto en 3D. Yo voy cortando el espacio de esa manera. Entonces, al tiro uno se puede dar cuenta de cierta limitación que tiene esto. Mire, yo estoy aproximando tu función mediante planos, ¿ya? Hiperplanos, ¿ok? Por lo tanto, si yo quiero aproximar algo que es curvo, una superficie curva, voy a necesitar bastantes planos para hacer esto, ¿ya? Y si yo hago muchos tests, esto me puede llegar a sobreentrenamiento, etc. Ahí vamos a empezar a ver los trade-offs. ¿Okay? Entonces, ese es el algoritmo, pero nos queda la parte esencial, que es cómo voy a seleccionar el mejor atributo. ¿Ya? Y esa pregunta perdón, José pregunta, ¿qué es la dimensión de Algura? No sé si escribiste mal tú o yo lo escribí mal en la slide. De altura, ya, perdón. Muy buena pregunta. Ese es el output que yo quiero entregar. Ya, esto podríamos llamarlo el I. ¿Ya? Ahora, esto es porque estamos haciendo como una regresión, o uno podría pensar que estas son las categorías. ¿Ya? Pero siempre va a ser en el fondo este gráfico, acá lo puedo hacer porque tenía X1 y X2 y puedo ver en 3D. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que definir cómo elegir el mejor atributo. ¿Ya? Y esa pregunta yo la puedo destilar en dos preguntas un poquitito más precisas. ¿Cómo defino cuál es el atributo? Y luego de definirlo, o al mismo tiempo que yo lo defino, ¿en qué parte del dominio voy a poner el umbral para los atributos numéricos? ¿Ya? Porque para los atributos categóricos es más o menos simple. Yo voy a decir, categoría solo tengo 3 posibilidades. Por ejemplo, en la figura, el income, yo tengo high, medium o low. ¿Ya? No tengo que poner ni un umbral, los tengo. ¿Ya? Pero en atributos numéricos no. Por ejemplo, acá en age, ¿cómo llego a menor o igual a 30? ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál? Ya sea income, age, CR, student. Y la segunda es, si es que es numérico, ¿cómo pongo los cortes? ¿Ya? Entonces, vamos a ir primero al, no sé si más sencillo, pero el más tradicional, que es cómo defino cuál es el mejor atributo. Y ahí va a depender de la tarea que vamos a intentar solucionar. ¿Ya? Si la tarea es clasificación, ¿ya? Es razonable pensar que el mejor atributo sea el que mejor separe las clases. ¿Ya? Una decisión sumamente greedy, ¿ya? Sumamente codiciosa, ¿ya? O sea, al tiro esto no está poniendo el supuesto o la restricción, ¿ya? O aclarando de que el algoritmo para construir árboles de decisión es un algoritmo codicioso, greedy. Toma la mejor decisión en el momento,
¿ya? Y eso nos va a ocasionar problemas y vamos a ver más adelante cómo mejorarlo. Pero por el momento, ok, si yo quiero clasificar, voy a elegir el atributo que mejor me permita clasificar los ejemplos que me quedan, ¿ya? ¿Cómo puedo medir eso? Generalmente se ocupan dos formas. Uno, el índice de Gini, ¿ya? Más de algunos de ustedes lo habrán escuchado, que mide desigualdad o inequidad, ¿ya? Sobre distintas categorías. Y si bien uno querría una sociedad donde el índice de Gini implica equidad entre las distintas categorías, acá es justamente el contrario de lo que queremos. Queremos inequidad, queremos que ojalá o un grupo de categorías sea mucho más común en una muestra, en una población, que el resto. ¿Ya? Por lo tanto, mi índice de Gini te puede decir, mira, para este atributo, si tú mides este atributo, tu distribución está claramente pegada para los que tienen esta característica. Ya, bueno, ese es el atributo que quiero yo porque me va a permitir clasificar de manera más fácil. ¿Ya? El otro criterio que se ocupa, va a depender del tipo de tarea, es el de entropía de la información, ¿ya? Que mide la uniformidad de una distribución, que es la entropía, o desde el punto de vista de teoría de la información, que es lo que estudia o lo que propuso Shannon, que quizá más de alguno de ustedes ha leído sobre él. Claude Shannon esto lo definió como la cantidad de bits promedio que es necesario para codificar información sobre la ocurrencia de eventos. Si yo necesito muchos bits, ¿ya? Significa que necesito demasiada información extra para saber cuál va a ser el output de un evento. Si yo necesito pocos bits, significa que yo necesito poca información para saber cuál va a ser el output. Por lo tanto, yo voy a preferir algo por el estilo. Baja entropía, ¿ya? Ahora, esencialmente estoy midiendo cuán uniforme o no uniforme es una distribución. Yo quiero distribuciones poco uniformes con respecto a las categorías para poder discriminar mejor. ¿Ok? No vamos a verla más en detalle, los algoritmos que las implementaciones ya vienen con esto y uno las elige, etcétera. Así que no hay problema. Si quieren profundizar más en este libro de Tibchirani que les mencioné en algún momento para los SVM, ahí también tiene una unidad para los árboles de decisión donde se ven este tipo de cosas, pero no es algo esencial para el curso. Ahora, si yo quiero hacer regresión, ¿ya? El mejor atributo que uno podría elegir es el que más disminuye el error de la estimación, ¿cierto? En el primero era cuál me permite clasificar. Acá yo digo, mira, cuál me permite tener un menor error en la estimación, ¿ya? Y para eso vamos a seguir el mismo algoritmo, pero en vez de que el algoritmo retorne la categoría más común, acá no tenemos categorías, sino que tenemos números, yo voy a retornar por cada nodo hoja la media, ¿ya? De los ejemplos que contiene. ¿Ya? O sea, voy moviéndome en mi árbol, llego a un nodo hoja, ese nodo hoja va a retornar la media del el valor que es el que yo quiero hacer regresión. ¿Ya? Y para elegir cuál es el atributo, no voy a ocupar el índice Gini o la entropía, sino que voy a elegir la disminución de la varianza, el variance reduction. ¿Ya? ¿Cuál es el atributo que me permite disminuir más la varianza en la estimación? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha varianza en la estimación, o sea, los ejemplos que tienen ciertos atributos, tienen para la variable hacer regresión, tienen una varianza muy grande, significa que son todos muy distintos, no estoy haciendo bien la estimación. Por lo tanto, yo voy a elegir el atributo que más me permite disminuir la varianza de un nodo a otro nodo. ¿Ya? Y después la construcción recursiva sigue tal cual. Y acá, por ejemplo, a la derecha podemos ver el resultado de un árbol de regresión donde el árbol tiene profundidad máxima 2, con otro profundidad máxima 5. El de profundidad máxima 2 vemos que hace una estimación azul de este tipo, una función sinusoidal bastante mala. Pero fíjese que el de profundidad 5 hace overfitting rápidamente. ¿Ya? Se fija en ese punto, en este que es ruido, etc. ¿Ya? Entonces empezamos a ver que la profundidad del árbol tiene algo que ver con cuánto me aprendo yo los datos de memoria. Y eso tiene que ver con que a medida que yo soy más profundo, me voy quedando con menos ejemplos, porque los ejemplos se van yendo por distintos lados del árbol. Recuerden lo que mencioné, estos típicos juegos del tejo, que los voy tirando sea por distintos lados. ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo, no aleatorio. Por lo tanto, vamos a ver que la profundidad del árbol da problemas con el overfitting. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es para elegir el mejor atributo. Ahora, si es atributo numérico
cómo voy a decidir dónde poner el umbral, ¿ya? Y aquí esencialmente hay dos técnicas. Una, la más, no sé si odiada, pero típica, es fuerza bruta, ¿ya? O más que fuerza bruta, esto puede ser aleatorio, ¿ya? En el fondo, o reviso todas las variables en todos los puntos, o agarro al azar un umbral y digo de aquí para allá y de acá para acá, ¿ya? Ok, funciona razonable, pero no es lo mejor, ¿ya? Una segunda opción, bastante mejor, en que yo voy a tomar cada una de las dimensiones de los datos, ¿ya? De las variables numéricas, y yo voy a ordenar los ejemplos en base a esa variable, ¿ya? Por ejemplo, si era la variable edad, voy a poner primero los que tienen edad 7, 8, 10, 25, etc. Y lo voy a ordenar en la recta, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a ir viendo entre cada par de ejemplos que hay un cambio de categoría. Por ejemplo, este es el rombo y este es el cuadrado, ¿ya? Y esta es la variable h, ¿ya? No sé qué tiene que ver rombo y cuadrado con h, pero filo. Cuando hay un cambio en la categoría entre ejemplos que están muy cerca en la variable que yo estoy midiendo, yo voy a poner un candidato umbral ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto me puede estar diciendo, mira, de aquí para allá es una categoría y de aquí para acá es otra categoría, ¿ya? No tendría sentido entonces poner un umbral acá, porque voy a estar separando ejemplos de la misma categoría. Yo quiero clasificar distintas categorías, ¿ya? Por lo tanto, el algoritmo para estos umbrales es, mira, yo voy a ir trazando un candidato a umbral cada vez que entre ejemplos seguidos, en base al orden que yo impuse, tengo un cambio de categoría. O, si uno lo quiere llevar a regresión, cuando tengo un cambio muy grande entre el valor de la variable que yo quiero hacer la regresión, ¿ya? Y voy poniendo estos umbrales candidatos y luego para cada uno de ellos calculo ya sea la entropía o calculo para cada uno de ellos la varianza. Y ahí elijo el que más corresponde, ¿ya? Ahora, no quiero entrar mucho en detalle en esto porque son cosas que ya vienen implementadas en los algoritmos, ¿ya? Pero es relevante tener la noción de cómo está funcionando, ¿ok? Ya, entonces, veamos un poquito, volvamos un poquitito al overfitting y complejidad en general. Ya hasta el momento no le hemos dado mucha ínfula a eso, pero vamos a ver que es un problema, ¿ya? Entonces, dado el algoritmo que hemos visto este rato, ya ese yo elijo un nodo, pues perdón, asigno al nodo un atributo en base a cuánto reduce la varianza o cuánto me hace ganar información, etc. ¿Ya? En base a eso, a esa idea, ¿qué tipo de árboles prefiere construir el algoritmo que analizamos? ¿Ya? Y aquí me refiero a árboles profundos o árboles poco profundos. Y esto se va a relacionar directamente con el sesgo inductivo o el bias que tiene el algoritmo. ¿Ya? ¿Se recuerdan las primeras clases que habíamos hablado del sesgo inductivo, que es qué tipo de soluciones prefiere el algoritmo? ¿Ya? Acá vamos a ver cuál es el sesgo inductivo de un árbol de decisión, qué tipo de árboles prefiere este algoritmo. ¿Ya? Entonces, acotando la pregunta, ¿qué creen ustedes que este algoritmo, el recursivo, prefiere árboles profundos o árboles poco profundos? ¿Qué creen ustedes? O sea, imaginando que está bien hecho, poco profundo, porque buscaría ir captando primero la categoría que define más si es un sí o un no. Exactamente, Eso es lo tal que quiero al cual. final. Tal cual, súper bien, Felipe. Ese es el sesgo inductivo de este algoritmo para construir árboles de decisión. Árboles poco profundos, como bien dice ahí José en el chat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy tratando de tomar de manera codiciosa la mejor decisión lo antes posible. ¿Ya? Uno podría pensar un algoritmo al revés, de que yo voy a tratar de elegir las peores variables al principio. No tiene mucho sentido, ¿ya? Pero podría ser, ¿ya? Pero acá estamos buscando tomar la mejor decisión de manera codiciosa lo antes posible. Árboles poco profundos, ¿ya? Y eso, desde otro punto de vista, es árboles poco profundos, donde mientras más arriba mejore la clasificación o la regresión, mejor, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver esto algo con el sobreajuste, o sobreajuste otra manera de decirle al overfitting?
¿Tiene algo que ver esto con overfitting? Este sesgo inductivo. Dicho de otra manera, ¿el elegir árboles poco profundos es mejor o peor para el overfitting? ¿Qué opinan ustedes? Como habíamos visto en la imagen anterior, por lo menos parecería ser mejor tener árboles menos profundos, porque mientras más profunda estoy como granulando aún más las categorías en base a lo que estoy viendo. Exactamente, súper bien Andrés. Exacto, porque yo voy a, y ahí José también hace una acotación bien buena en el chat, voy a aprender el ruido, porque estoy siendo más profundo, cada vez estoy haciendo tests más granulares, ¿ya? Y me voy a estar finalmente aprendiendo un ejemplo que puede ser ruido, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un concepto que puede parecer súper trivial, ¿ya? Pero es muy importante, o sea, yo voy a tratar de cierta manera de ocupar como la menor cantidad de cosas posible para hacer la estimación, ¿ya? Y ese principio filosófico, ¿ya? Se llama la navaja de Occam, el Occam's Razor, que quizá en algunos de los cursos más estadísticos que han tomado lo han visto, ¿ya? Que dice que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla a un fenómeno suele ser la más probable, ¿ya? Y esto tiene muchas variables, como por ejemplo, si yo logro hacer una estimación con menos variables que tiene el mismo resultado que una estimación con más variables, yo voy a preferir la estimación con menos variables, ¿ya? O si quiero explicar algo con menos argumentos y queda bien, es mejor. El que explica se complica, ¿ya? Acá es más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene esto de la navaja de Occam? Que al menos para mí es una traducción súper poco afortunada, ¿ya? Viene de este monje William of Ockham, no recuerdo exactamente el año, pero hace siglos atrás, muchísimos siglos, en que el tipo se está, por algún motivo, esto no creo que sea verdad, pero el flaco se está afeitando y no sé por qué se está afeitando y ahí se le ocurrió esto de que era más complicado o menos complicado. Todavía no veo por qué tiene que ver la navaja y todo, pero, o sea, suena bacán la navaja de Occam, como si fuese algo así como la espada de Damocles o algo por el estilo, pero la navaja no tiene nada que ver, o la máquina afeitar no tiene nada que ver con el principio, ya es porque el flaco se está afeitando. Ahora, William of Ockham hizo miles de aportes a la estadística y todo, un tipo, a la filosofía y a la lógica, es un tipo muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ese dibujito a la derecha de ya ridiculizando esta cuestión del pobre William, este monje tratando de elegir su navaja y lo encuentra muy complicado, ya porque son navajas efectivamente bastante más complicadas que lo que él ocupaba. ¿Ya? Entonces, esto, lo importante tener claro es que esto no es una ley de la naturaleza, sino un principio filosófico o metodológico. ¿Ya? Vamos a tener explicaciones complejas, ¿ya? Sí, pero en igualdad de condiciones uno tiene que tratar de elegir la más sencilla. ¿Ya? Esto no es algo absoluto. ¿Ok? Felipe hace una acotación súper buena, la realidad siempre es más vulgar. De todas maneras, eso es para los conspiranoicos, etcétera. La realidad generalmente es mucho más vulgar, mucho más común y corriente, salvo una que otra casualidad que de repente ocurre. ¿Ya? Pero de nuevo, la excepción confirma la regla, son casualidades, son outliers, y uno haciendo ciencia nunca tiene que olvidarse de eso. ¿Ya? No sé si leyeron ayer, por ejemplo, sobre esta partícula que al parecer está destruyendo el modelo estándar de física, el Standard Model, y es porque no se comporta de acuerdo a las 4 fuerzas básicas de la naturaleza. Y el tema es que los astrónomos y físicos tienen un estándar de 5 sigmas que se aleje de la media para definir si algo que están observando es válido o no es válido, o si es un error o no. Y hasta el momento van en 4.1 sigma. Entonces los tipos están cerca de probar que efectivamente esta partícula es otra cosa distinta, ¿ya? Pero todavía no pueden. Los tipos son súper estrictos en eso. O sea, si algo no pasa a los 5 sigma, no se puede asegurar algo. Lo vivimos con el bosón de Higgs, que estuvimos mucho tiempo tratando de llegar a los 5 sigma para asegurar que esto no era un error de medición, sino que de verdad era algo concreto, ¿ya? José pone en el chat: el ser humano, por ejemplo, tiende a buscar la forma más sencilla de cumplir un objetivo porque toma menos tiempo y tiene menos probabilidad de error. Exacto. Ahora, eso se confunde un poco con la ley del mínimo esfuerzo, en que uno la puede ocupar bien para, ok, voy a hacer algo eficiente, o mal, en que con el mínimo esfuerzo
voy a sacar las cosas. Ya, pero yo estoy de acuerdo que todo viene de esta idea de tratar de simplificar las cosas. Es un sesgo inductivo que tiene nuestro cerebro para poder sobrevivir, ¿ya? Si no, no podríamos sobrevivir. El cerebro tiene esas gracias, ¿ya? Tiene otras gracias que van justo en lo contrario, es que, por ejemplo, vemos caras en todos lados, ¿ya? El otro día vi en Twitter con una parrilla, algún tipo le apareció Jesús en una parrilla, una cuestión así. Y pasa mucho. Yo les mencioné que a mí me pasaba entrenando detectores de cara en que aparecían caras en piedras, en el cielo, etc. Y ahí sale la otra parte del ser humano, en que, claro, nuestros cerebros están tuneados para detectar caras porque somos humanos, pero como vemos caras en todos lados, le estamos tratando de dar explicación también a esas caras, ¿ya? Que otro sesgo inductivo que tenemos, que tratamos de dar explicación a las cosas. Entonces ahí hay que equilibrar y de ahí salen los conspiranoicos, etc. ¿Ya? Pero es importante tener siempre este principio claro. Ya, buena pregunta, José. ¿A qué se debe que una persona recuerda más fácil las caras o más fácil los sonidos? A algo maravilloso que se llama evolución. ¿Ya? Es Darwin esencialmente, y es porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que, o sea, después de las investigaciones, que es más eficiente para el cerebro tener cableado desde siempre en sí mismo una mejor detección de caras que aprender la detección de caras, ¿ya? Por eso las guaguas, o sea, yo que tengo hijos, me he dado cuenta o sea, nacen el tiro, te buscan la cara, no ven tan lejos, pero buscan la cara, principalmente la mamá, ¿ya? Y eso es porque vienen ya prehechos nuestros cerebros para detectar muy bien caras o recordar muy bien sonidos. Bien así, y es una ventaja evolutiva. O sea, nuestros antepasados no tenían eso y les iba peor que los que sí tenían eso. Así que es netamente evolución, es fantástico. Y esto va a ser un debate que en algún momento vamos a tocar en el curso, el nature versus nurture, ¿ya? Las cosas las aprendemos o vienen cableadas desde antes. Y es algo complicado porque eso lleva a conocimiento previo, como lo incluimos. Quizás no es mejor el conocimiento previo. Es difícil. Aquí ya me estoy saliendo harto de la materia, pero creo que son conversas bien relevantes y tenemos buen margen de tiempo si no terminamos esto hoy día. No creo que lo terminemos, pero la próxima clase vamos a estar bien de tiempo. Pero cuando los seres vivos salieron del agua, ¿ya? Nos marcaron inmediatamente con nuestra habilidad visual, porque todos venimos del agua, teníamos ciertos órganos para percibir en el agua y luego esos mismos órganos tuvimos que adaptarlos para ver en la tierra, ¿ya? Eso significa que tenemos un punto de inicio que quizá no era el óptimo. Si es que la vida hubiera nacido en la tierra, quizá tendríamos organismos de percepción, órganos de percepción distintos, ¿ya? Que sean más adecuados para vivir en la tierra, ¿ya? No sé, LiDARs o cosas que nos permitan percibir en 3D mejor o más lejos, etcétera, ¿ya? Pero fíjense que para percibir 3D, lo mejor que ha encontrado la evolución es meternos dos ojos, ¿ya? Quizá hubiera sido mejor una cuestión que vea en 3D, ¿ya? Entonces, esto de qué viene ya aprendido, qué no, tiene que ver mucho con la complejidad de los problemas. Muchas veces los problemas son demasiado complejos como para resolverlos desde cero y necesitamos ya sea sesgos inductivos, que los tiene el cerebro, o puntos de inicio adecuados, ¿ya? Y eso va a ser un tremendo problema que sufren todos estos algoritmos. Ya muchas veces nos vamos a dar cuenta que para construir un mecanismo muy grande, por ejemplo, un algoritmo que permite hacer captioning de imágenes, dada una imagen, yo te voy a decir con palabras qué es lo que hay ahí, yo voy a necesitar un punto de inicio bueno para la percepción visual, ¿ya? Porque si no lo tengo, voy a necesitar millones y requete millones, chillones, como dijo Fry en algún momento para los que han visto Futurama, de imágenes donde tengo, además de la imagen, la descripción de la imagen, ¿ya? Entonces, complejidad de los datos, complejidad del algoritmo, que aprendo, que viene desde antes, son temas que son súper complicados, que vamos a hacerle un poquitito de bypass en el curso porque el objetivo es aprender las técnicas, ¿ya? Pero siempre hay que tener presente en esto de los algoritmos que tienen altísima capacidad de aprendizaje, ¿ya?
José pregunta, ¿todo el aprendizaje se fundamenta siempre en patrón repetitivo o en ocasiones no es así? Oye, demasiado buena la pregunta. Es un tema también. O sea, en general, y acá este es el problema del long tail, ¿ya? De cuán lento decae tu distribución más adelante, ¿ya? En general los algoritmos, estos que estamos viendo, aprenden muy bien esto de acá, ¿ya? Pero estos flacos que están acá se les van en collera pesada, ¿ya? Y ahí hay técnicas para mejorar eso, one-shot learning, en que yo soy capaz de aprender algo nuevo mediante un ejemplo. Entonces, si veo algo nuevo que no lo estoy haciendo bien, lo memorizo, ¿ya? Y cosas así. Estos mecanismos, estos algoritmos también tienen problemas porque necesitan muchas imágenes, muchos ejemplos para poder aprender los patrones, algo que no tenemos en ese problema nosotros, ¿ya? Entonces, va a ser un tema, José, desde todo depende también de qué función objetivo le estamos poniendo, ¿ya? Vamos a aprender el error, minimizar el error cuadrático medio, ¿ya? O sea, estamos priorizando la media. De hecho, el otro día leía que esto es algo que la gente que estudia ciencias sociales tiene muy claro, pero nosotros los ingenieros no. Si tú optimizas para la media o para la mediana de la población, el resultado es completamente distinto. Completamente distinto. Uno podría pensar un algoritmo que optimiza para la mediana, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque la media es mucho más fácil de calcular, ¿ya? Y podemos hacerlo analíticamente, es derivable, etcétera. Entonces, aquí hay un trade-off entre lo que es calculable, lo que es correcto, y son cosas en estudio, ¿ya? Así que es súper buena la pregunta. La respuesta es, va a depender de nosotros, pero muchas veces nos guiamos por lo que es más eficiente computacionalmente, ¿ya? Ya, démosle, para que alcancemos al menos a tocar un poquitito de los ensambles, cosa que se lleven las ideas para la casa, ¿ya? Entonces, en los árboles de decisión el overfitting es un problema súper grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy fácil que el árbol empiece a crecer muy rápido. Ya tenemos que meterle muchas trancas para que no lo haga, ¿ya? Y para evitar eso, ya hay varias técnicas, tal cual como las redes neuronales. Por ejemplo, detener el árbol, la construcción del árbol en base a un set de validación. Yo veo que me estoy sobreentrenando, lo corto ahí, no más, ¿ya? El problema que tiene eso es que el rendimiento es muy malo, ¿ya? Es bien complicado el trade-off, ¿ya? Yo puedo detener la construcción cuando los registros restantes no son estadísticamente significativos. Me quedan 10 registros de 1.000.000 que tenía que clasificar, bueno, clasifico con la categoría más común o con la media, ¿ya? Puedo construir un árbol completo también y luego puedo dar las ramas, ya con un análisis ex post que me diga, mira, esta no, te está sobreentrando, etcétera. O podría meter un término en la función ya para penalizar con esta métrica la selección de un atributo, ya el Akaike Information, el AIC y el BIC, el Bayesian Information Criterion y el Akaike Information Criterion. Por ejemplo, yo quiero más o menos variables y eso lo voy a sopesar con el rendimiento que estoy teniendo, ¿ya? Vamos a ver que un símil de eso es la regularización explícita en redes neuronales, en que yo voy metiendo términos en la función objetivo que me van a penalizar analíticamente ciertas cosas, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer todo eso, ¿ya? Pero igual los árboles de decisión, así tal cual como están los árboles de regresión, son súper complicados de entrenar para llegar a buen rendimiento. Se sobreentrenan muy, muy rápido, ¿ya? Peor que las redes neuronales. Entonces, hasta el momento uno podría decir, ya, pues, ¿para qué estamos viendo esto? Si es peor, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco, tenemos gran interpretabilidad, ¿ya? Y simplicidad para entrenar esto. Muy simple, muy rápido, muy interpretable, pero sufre serios problemas de sobreajuste, ¿ya? Y la pregunta que cae de cajón es, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema del sobreajuste? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Ya? Y ahí viene, ¿de dónde viene este problema del sobreajuste? ¿Ya? Entonces, recordemos que en la red neuronal el sobreajuste venía porque yo tenía demasiados grados de libertad, ¿ya? Para modelar los datos. Y una manera quizá de mejorarlo era teniendo muchos datos, cosa que el problema a solucionar sea más complejo, ¿ya? Asumiendo que hay baja correlación entre estos datos. Hay algo que yo me salto en este curso, incluso en el curso de inteligencia artificial me lo salto un poco, y es que todos los algoritmos de machine learning parten del supuesto de que mi set de entrenamiento, las muestras es IID,
todos son independientes, igualmente distribuidos, ¿ya? Si bien eso no es real en la práctica, siempre hay correlación entre las muestras, no cumple suficientemente bien. O sea, los algoritmos son capaces de funcionar, ¿ya? Pero si yo empiezo a subir la correlación entre los ejemplos, todo esta montaña se cae, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que buscar que los ejemplos sean IID, ya sean muestreados IID. Por ejemplo, si yo quiero analizar series de tiempo, al tiro se me cae eso, porque obvio que yo quiero que distintos time steps tengan una correlación, si no, no una serie de tiempo. Y eso desarma inmediatamente los algoritmos de Machine Learning, por lo tanto necesito otro tipo de algoritmo. ¿Ya? Entonces, el problema acá es no solo la cantidad de datos, sino que los datos no estén correlacionados. Si asumimos que no están correlacionados, ¿ya? Circunscribimos el problema a la cantidad de datos. ¿Hay algún problema con la cantidad de datos en los árboles de decisión? Pensemos en la construcción de un árbol. A medida que yo voy bajando en el árbol, ¿qué pasa con la cantidad de datos que estoy ocupando para tomar la decisión? Empiezan a caer, ¿o no? Empiezan a caer, exacto, porque fui cortando. Dije, soleado, no soleado. Por lo tanto, en esta rama del árbol solo tengo los que no están soleados. Tengo inmediatamente menos. Y ahí está el problema. Yo empiezo a tener cada vez menos. Y si tengo pocos datos y muchas variables para elegir, ya, pues sobreentrenamiento, cae de cajón. ¿Ya? Entonces, primer problema, la muestra es progresivamente reducida al bajar el árbol. ¿Ya? Y un efecto de eso es que voy a tener muchos atributos para pocas variables, y existe ahí, perdón, muchos atributos para pocas muestras, y ahí existe alta probabilidad de que alguno sea inútil en cuanto a generalización, pero bueno para entrenar, y me voy a sobreentrenar. ¿Ya? Entonces, y de nuevo, acá estamos agarrándonos directamente del Occam's Razor. Es muy profundo el árbol, la explicación es muy compleja, me estoy sobreentrenando. Entonces podríamos decir, ya pues, árbol chiquitito, muy cortito, pero el rendimiento de eso es malo, porque puedo hacer pocos tests, ¿ya? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Y bueno, acá viene la gran idea que tuvo alguien, no me acuerdo quién fue, al menos de Machine Learning, o sea, de estadística, estoy seguro que esto es viejísimo, ¿ya? La idea de los ensambles, ¿ya? ¿Y cuál es esta idea? Es súper sencilla, es, si yo quiero estar seguro de algo, le pregunto en general a más de un modelo, no solo uno, ¿ya? Por eso hacemos encuestas. Si yo quiero saber algo, no le pregunto solo a un GIL, porque el tipo puede estar sesgado, porque puede representar solo un grupo, etc. Yo le pregunto mucho, ¿ya? Uno podría pensar lo mismo con los modelos, ¿ya? En vez de tener un modelo, yo voy a tener muchos modelos y le voy a preguntar a los distintos modelos y el promedio o el máximo de las respuestas de los modelos me va a dar la respuesta que yo quiero. ¿Ya? Entonces, uno podría suponer que si le pregunto a muchos voy a tener algo cercano a la verdad, o quizá no la verdad es lo que quiero, sino una distribución de cómo son las respuestas en la población. ¿Ya? Pero aquí viene algo importante, que es algo que discutimos recién. ¿Qué condición deben cumplir estos modelos para que esto funcione? ¿Qué condición tiene que cumplir para que tenga sentido el preguntarle a distintos modelos y promediar los resultados o agarrar el máximo? ¿Cómo tienen que ser estos modelos entre sí? ¿La distribución es distinta ahí, Hans? Distribuciones distintas de qué, de lo que te entregan los modelos. Sí, sí, de la respuesta. Exactamente. Tienen que tener patrones de error o patrones de acierto totalmente distintos. O sea, distintos, no hablemos totalmente distintos. Dicho de otra manera, tienen que ser modelos no correlacionados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si son correlacionados, todos me van a responder más o menos lo mismo, no estoy ganando nada, estoy sesgado completamente. Pero si todos los modelos son distintos, y ya nos vamos a meter qué significa distinto en este concepto, ¿ya? Yo puedo asegurar que van a estar respondiendo cosas distintas, por lo tanto tiene más sentido hacer la consulta a la distribución total, ¿ya? Van a estar quizá representando mejor la población, porque si dos modelos que son distintos coinciden en algo, significa que es algo que eventualmente se repite bastante en la población, ¿ya? Entonces la idea es construir ensambles de modelos no correlacionados, ¿ya? Vamos a destruir un poco eso más adelante, que efectivamente vamos a buscar la correlación, pero eso seguramente lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Pero es más o menos controlado.
A ver, lo que tiene que pensar es que siempre de una u otra manera vamos a estar estimando algo distinto de lo que está estimando el otro modelo, ¿ya? Y ahí vamos a forzar la no correlación desde alguna perspectiva, ¿ya? Entonces, en este caso, si el patrón de error o acierto es distinto para todos, es altamente probable que en promedio la respuesta del ensamble sea correcta, ¿ya? Y para que esto ocurra, todos los modelos de ensamble deben ser débiles. O sea, a ver, no es una condición estricta, sino que esto lo voy a modificar. Una manera de lograr esto es que todos los modelos del ensamble sean débiles, es decir, ser un poco mejores que dejar la decisión al azar, ¿ya? Esto no es obligatorio, pero funciona muy bien. Si todos mis modelos son débiles y son un poquitito mejor que el azar, ¿ya? Estoy de cierta manera asegurándome de que ninguno va a estar sobreentrenado, ¿ya? Y como son débiles, es muy probable que no estén correlacionados entre ellos, ¿ok? Porque van a haber variables distintas, ya veremos cómo se hace. Si yo tengo esa condición de clasificadores o regresores débiles, seguramente si tengo un ensamble, esto va a funcionar mejor que el tener cada uno de los algoritmos por separado. Y en este diagrama que vemos acá, vemos cada una de las estimaciones que logran los distintos modelos, el P1, el modelo P2, P3 y P4, todos generan distribuciones distintas, pero cuando yo las promedio, ¿ya? Obtengo esto. ¿Ya? Entonces podría decir, mira, acá tenemos dos modas, si quiero responder el máximo voy a responder acá, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es la idea detrás de los ensambles, y una idea que funciona extraordinariamente bien en la práctica, demasiado bien, ¿ya? Es impresionante. ¿Ya? Ahora, en el caso de los árboles, ¿ya? Porque adelantando un poco, uno puede hacer ensambles de cualquier cosa. De hecho, uno podría hacer ensambles de modelos de distinto tipo, SVM, con árboles, con distintas cosas, ¿ya? Nos vamos a centrar en ensambles solo de árboles, ¿ya? Pero los principios son similares para cualquier otra cosa. Los árboles tienen esta gracia que son muy simples, etcétera, pero podría ser de cualquier cosa. Entonces, para el caso de los árboles, ¿cómo podemos lograr entrenar árboles que estén no correlacionados? ¿Ya? Árboles que vean cosas distintas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría ser? Quizás cambiando la categoría raíz de los árboles. Ya, eso en el fondo es el primer nodo, el primer atributo que revisa. Exacto, yo podría, y aquí adelantándome, podría aleatorizar la selección del atributo. ¿Ya? Mantener un árbol pequeño, aleatorizo la selección del atributo. Perfecto, eso es una. Súper bien, Andrés. ¿Cuál otra podría ser? ¿Qué otra cosa podríamos aleatorizar? Y aquí recuerden que esto tiene que ser un clasificador débil. ¿Ya? No importa que le vaya mal, solo es importante que sea un poco mejor que tirar al azar. ¿Qué otra cosa podría ser aleatoria? ¿Elijo atributos de manera aleatoria? Perfecto. ¿Qué otra cosa más podría ser aleatoria? Las separaciones de categorías numéricas, por ejemplo. O sea, me Ya, olvido de... perfecto, sí, eso lo vamos a ver. O sea, yo esto lo tiro al azar y eso también se ocupa. Hay unos árboles que son extremadamente aleatorios que hacen justamente eso. Súper, bien, Jaime. ¿Cuál más? Queda una más, que es súper poco intuitiva, casi como un pecado, pero es la que hace que esto funcione bien. ¿Qué pasa si yo del set de entrenamiento agarro un subconjunto chiquitito, al azar, y entreno un modelo con eso? Y después lo guardo, agarro otro subconjunto completamente al azar y entreno otro modelo chiquitito también. Y lo repito eso 100 veces, 1000 veces, 50, lo que sea. ¿Ya? Efectivamente, yo dado que estoy viendo distintos puntos de vista de mi población, es muy probable que sean modelos completamente distintos. ¿Ya? Y el patrón de error debiese ser distinto porque como van a haber cosas distintas, el poder de generalización para el resto de los ejemplos quizás no es tan bueno. ¿Ya? Por lo tanto, es probable que se equivoquen con un patrón distinto. ¿Ya? Y eso es la clave, lo que mejor funciona. ¿Ya? Yo voy a aleatorizar la muestra. ¿Ya? Entonces, cada modelo, cada arbolito, llamémoslo, va a haber una parte de los datos elegida aleatoriamente. Puede ser con o sin reposición. Ahí vamos a decir. ¿Ya? Haciendo eso, la correlación entre los modelos disminuye, ¿ya? Y todo funciona súper bien, ¿ya?
Este caso, en realidad, este ejemplo no es muy bueno. Olvidémonos un poco de esto de acá. Ya, chao. ¿Ya? Pero en el fondo, y ya, chao con lo voy a arreglar después, porque acá en el fondo este row, ¿ya? Se refiere a la cantidad de tributos que estoy eligiendo, ¿ya? Al azar, es lo que mencionaba Andrés. Yo voy a llegar a elegir un atributo al azar y sobre ese voy a hacer el test, ¿ya? Este acá con row igual t es, voy a elegir, de todos los atributos voy a elegir el mejor, ¿ya? Pero me estoy adelantando un poco, pero en el fondo la idea es, yo voy a construir árboles distintos, cada uno viendo algo distinto de mi muestra, ¿ya? Ahora, y aquí esto es lo que mencionaba, ¿qué pasa si hay una variable muy buena? Si hay una variable muy buena, ¿ya? Yo voy a estar repitiendo, si bien puedo ver perspectivas distintas de la sociedad, como la variable es muy buena, siempre la voy a estar eligiendo y voy a estar sesgando mis modelos a que estén correlacionados en base a esa variable, ¿ya? Entonces yo para evitar esto ocupo esta otra técnica que hago un split de los atributos, ¿ya? Entonces por eso este es el diagrama para esta página y este es el diagrama de la otra página, tengo que cambiarlo, acá me equivoqué yo, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar todos los atributos, voy a hacer un split aleatorio, que generalmente se ocupa la raíz del número de atributos, ¿ya? O sea, si tengo 100 atributos, voy a elegir 10, ¿ya? Al azar, y dentro de esos 10, voy a elegir cuál es el más adecuado, por la entropía, por lo que sea, ¿ya? Siguen las mismas reglas que antes, ¿ya? Entonces, de esa manera, decorrelaciono los árboles y limito la profundidad, porque ahora tengo menos variables para ir construyendo, ¿ya? Entonces, es un 2x1 fantástico, ¿ya? Entonces, yo ocupando esas dos estrategias aleatorizantes, logro construir un conjunto de árboles que están no correlacionados, ¿ya? Y que en promedio me van a entregar una respuesta que es mucho mejor que la de un solo árbol, ¿ya? Y ese algoritmo, esta técnica que tengo acá, ¿ya? Se llama Random Forest, ¿ya? Súper directo el nombre, un bosque aleatorio, ¿ya? Porque yo tengo muchos árboles que están muestreados al azar, ¿ya? Y el algoritmo que está acá lo pueden leer después, pero esencialmente lo que había mencionado, voy a entrenar B larga árboles, B larga mayúscula árboles, voy a agarrar un subconjunto Z asterisco los datos, voy a crecer un árbol aleatorio ocupando un subconjunto de los datos y de las variables. Una vez que lo termine, lo guardo, ¿ya? Y una vez que ya haya construido todos los árboles, los B mayúscula árboles, si quiero hacer regresión, voy a entregar el promedio de lo que me indican los árboles, ¿ya? Y si quiero hacer clasificación, voy a retornar el voto por mayoría, ¿ya? Lo que más votaron los árboles, ¿ya? Y listo. Y esto funciona súper bien, y increíblemente bien, misteriosamente bien, ¿ya? Es bien particular lo que pasa, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un par de ejemplos, bien cortito porque ya estamos en la hora, y para la clase del martes queda los otros ejemplos de ensambles que tengo, ya que son dos más, ¿ya? O uno más en realidad. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que va pasando. Por ejemplo, el árbol 1 te da esta respuesta, el árbol 2 te da esta respuesta, que están más o menos correlacionados, a pesar de ser árboles distintos, ¿ya? Pero el 3 te entrega esta respuesta, que en realidad es bastante distinta, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a tener muchos de estos, esto anda bastante bien, ¿ya? Podemos verlo de esta manera, este es un ejemplo más directo. Yo tengo estos puntos de entrenamiento de dos categorías, ¿ya? Si yo entreno un solo árbol, voy a obtener lógicamente un umbral por ahí, ¿ya? O un umbral por acá, etcétera. Ya, súper directo y en realidad bien malo, porque sabemos que mientras más acá estamos somos más amarillos y acá más rojo, ¿ya? Entonces es bien malo tener una cuestión de este tipo. Entonces, si yo empiezo a agregar más árboles, por ejemplo, acá tengo 1, acá tengo 8 árboles, vemos que como se empieza a equivocar, ¿ya? Y empieza a agarrar puntos de distintos lados, cuando yo promedio las respuestas, empiezo a tener una estimación más suave, más parecida a una distribución de probabilidad, porque quizá alguno de los árboles tiró el umbral por acá, ¿ya? Y otro por acá, y otro por acá, etcétera. Pero cuando los promedio, empiezo a obtener esto, y si llego a los 200 árboles, que es un número típico, sean 200 árboles, llego a una distribución súper suave, súper linda, una distribución de probabilidades, no un umbral estricto,
¿ya? Y eso es súper rico porque uno puede entregar respuestas mejores sobre la población, más que solo una clasificación directa, que es una estimación puntual, ¿ya? Si volvemos a nuestro ejemplo de los espirales, en este caso 2 espirales, 4 espirales, este es 2, este es 4 y este es 4 con ruido, vemos que si tengo acá, este caso era, creo que, claro, con un árbol, ¿ya? No, acá, hoy no me acuerdo, no me acuerdo cuántos árboles eran en este caso, esto lo saqué del libro. En el fondo, si teníamos 2 espirales, aprendía así, creo que esto era con 20 árboles, fijo. 4 espirales y acá con ruido, y cuando vemos la estimación, vemos que esta cuestión igual lo hace bien, igual aprende cosas suaves, no te está diciendo como una red neuronal, si el punto está fuera de mi set, yo no tengo idea qué es lo que pasa acá, te respondo cualquier cosa. ¿Ya? Acá te está diciendo, dado que yo probé distinto, te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Acá si es que hay, debe ser quizá un poquitito rojo, etc. ¿Ya? Es bien, bien interesante. Para terminar, a ver, José pregunta, ¿hay algún límite para el número de árboles para tener una buena respuesta? Aquí vamos a caer en overfitting, ¿ya? De hecho, esta es la siguiente diapo. Por ejemplo, con 3 árboles caigo en underfitting. Con 6 árboles en este caso hago un buen fit, ¿ya? Con 15 ya hago overfitting, porque acá estoy aprendiendo ese ruido, como que lo estoy haciendo un clúster que está en el otro lado, ¿ya? Entonces aquí de nuevo, igual como todas las cosas de este curso, si hay algún número que lo empiezo a aumentar, ¿ya? Y eso me da flexibilidad, ojo que te podéis sobreentrenar, ¿ya? Hay que tener siempre claro eso, ¿ya? Ya, lleguemos hasta acá, me quedan 10 diapos, pero de esas 10, 5 son figuras que vienen de lo que viene después. Dejemos hasta acá la clase para no alargarnos. La clase del martes vamos a terminar los ensambles con este cachito que nos queda y después vamos a ver lo de cómo adaptar las redes ocupando este tipo de ideas, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer redes que se parezcan un poquitito más a estos ensambles de árboles? ¿Ya? Y vamos a partir haciendo una discusión muy breve de cuáles son las características de los datos tabulados que no logra capturar la red. Y después vamos a ir uno a uno de ellas adaptando la estructura de la red para que así lo capture. ¿Ya? Va a ser bien, bien interesante la clase. Eso, ya, me excedí un poco, pero creo que valía la pena. No sé si tienen consultas. Muy rápido, Hans. Sí, Carlos, Respecto al ensamble, bueno, inicialmente con lo que hablaba antes, mezclar distintos modelos, no sé, un super vector machine, con un árbol de decisión, entre otras cosas, asumiendo que existe esa diferencia en los resultados, que no hay correlaciones. Es muy loco pensar ahí que podría haber una red que toma estos resultados y busca, porque no necesariamente el máximo o el promedio podría ser una buena alternativa. Quizá en algunos casos el máximo, en otros casos el promedio, no sé. ¿No es muy loco? No, nada, para nada. De hecho, eso, si no me equivoco, se llama stacking, ¿ya? Que es otro esquema de ensamble en que tú tomas las predicciones de un ensamble y luego metes un clasificador como en una segunda capa que va a elegir cómo combinarla. ¿Ya? Okay. Recuerdo que eso se lo mandé de tarea en inteligencia artificial un semestre, hace unos, qué bueno que lo mencionaste. Yo no lo tengo puesto en las diapos, pero lo voy a poner, ya, porque creo que es relevante, ya, así que voy a acordarme, es el stacking, ya que es otro esquema de ensamble. Ya, súper. No es nada, Carlos. ¿Hay alguna otra duda? Nada más al parecer. Ya. Dejémoslo hasta ahí entonces, fue nuevamente otra clase llena de contenido, mucho que digerir. Pero bueno, van a ver que como está construido el curso, no son cosas pasadas porque sí, sino que todo va a ir siendo justificado más adelante, el por qué, y vamos a volver atrás para reentender cosas con otra óptica, etc. Así que no se preocupen, vayan leyendo, viendo cosas, está lleno de clases de esto online también, no solo las mías, ¿ya? Así que ahí pueden ir profundizando si les interesa. Ya, dejemos hasta ahí entonces. Nos encontramos el martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden las lecturas, ¿ya? Y eso, pues, cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chau. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao.